Buenos días a todos. Qué bueno que esta mañana estamos aquí, ¿verdad? Alabando a Dios y hemos cantado. Vamos a pedirle a los niños que están entre nosotros que pase a sus clases de escuela bíblica. Y ellos van a aprender la palabra de Dios y nosotros también vamos a prepararnos en esta mañana para poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Entonces, quiero invitarlos a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a comenzar orando y poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, venimos ante ti esta mañana dándote gracias por lo que hemos visto, Señor, en cada foto, por lo que hemos cantado. Señor, también por lo que representa cada vela, como estábamos hablando ahorita y como estábamos orando. Señor, gracias por estos años que le has dado a la Iglesia Impacto aquí en Choluteca, Señor. Ahora que venimos a tu palabra, Señor, te pido que hables a nuestros corazones. Señor, habla a nuestros corazones y edifícanos, Señor, según tu palabra. No tenemos nada en que confiar en la carne. Solo, Señor, podemos ir a ti y confiar en ti, Señor. Así que pedimos que nos ayudes. Guíanos en tu palabra, Señor. Y cambia nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de nuestro aniversario, como se han dado cuenta, seguramente es firmes en Cristo. Un himno muy famoso, cantado en la antigüedad, dice que todo lo demás que no es Cristo es como la arena que se desvanece. Jesús contó una parábola o una historia en Mateo capítulo 7, después del Sermón del Monte. Él dice que todos los que escuchan sus palabras y le obedecen son como el que construye su casa sobre la roca. Y vienen las tormentas y la casa no se cae. Pero todo el que escucha las palabras, dice Jesús, y no las obedece, es como el que construye su casa sobre la arena. Viene la lluvia y se la lleva. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena. Así que nuestro tema hoy es firmes en Cristo. Si no estamos firmes en Cristo, entonces estamos construidos sobre la arena. Y cuando vengan las tormentas o cuando venga una falsa doctrina, entonces me va a llevar y me voy a caer porque no estoy fundado sobre la roca que es Cristo. Cuando hablamos de ser firmes en Cristo, pensamos en cosas que tenemos que hacer. Tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero la verdad es que podemos estar firmes en Cristo solamente si Jesús ha hecho una obra en nosotros. Así que vamos a leer el versículo que vamos a estar estudiando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Es el último versículo de esta epístola. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que esta carta es escrita por el apóstol Pedro, que conocemos como tal vez el apóstol más famoso de Jesús. Y el apóstol Pedro escribió Primera de Pedro y también Segunda de Pedro. Fue escrita a algunos hermanos que estaban dispersados en varias partes de Asia, donde el cristianismo se había extendido. El capítulo 1 de Primera de Pedro nos menciona varios lugares donde estos hermanos estaban. Así que Pedro escribe esta carta probablemente desde Roma. Desde Roma está escribiendo esta carta en el año tal vez 65 al 68 después de Cristo. Y Pedro está próximo a morir, según lo que dice en la misma carta. Está próximo a morir. Y él está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo, hablando y animando a los hermanos para el tiempo que viene. El tiempo que viene no es fácil por las pruebas que vienen, por los falsos maestros que van a introducirse en la iglesia.
Así que Pedro les está escribiendo para animarlos y para mostrarles cómo deben estar firmes. Y eso es lo que trata el libro de Primera de Pedro y también Segunda de Pedro. La primera carta tiene 5 capítulos y esta segunda carta tiene 3 capítulos. Es más pequeña. Así que en este versículo, en estos versículos, vamos a ver 3 cosas en las que podemos o cómo podemos estar firmes en Cristo. ¿Cómo podemos estar firmes en Cristo? Primero, cuidándome de los inicuos. Segundo, creciendo en el conocimiento del Señor. Y tercero, conociendo al Señor. Así que las 3 empiezan con C. Así que fácil. ¿Cómo voy a estar firme en Cristo? Cuidándome de los inicuos, creciendo en Jesús y también conociendo quién es Jesús. Así que vamos a leer de nuevo el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que vamos a pensar primero en cuidándome de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Ya lo vamos a ver. En el versículo 17 vamos a ver quiénes son. Así que vamos a leer el versículo 17. ¿Por qué tenemos que leer el versículo 17? Si ustedes se fijan, en el versículo 18 hay 2 palabras. Primero dice antes bien. Ese antes bien es una conjunción. Lo que está haciendo es que está uniendo. ¿Qué está uniendo? Lo que viene atrás con lo que viene ahora. Así que para saber de dónde viene el versículo 18, necesitamos ver el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro les está escribiendo a los hermanos para que se cuiden. ¿Se cuiden de quién? Se cuiden, dice, del error de los inicuos. ¿Qué significa la palabra inicuo? Inicuo significa sin ley, alguien que hace lo que quiere y no respeta a nadie. Ese es inicuo. Podríamos decir también un hombre malo. Ese es un inicuo, un hombre malo. Así que el versículo 17 dice que tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque si no nos guardamos, podemos ser arrastrados por el error de los inicuos. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos inicuos? Tenemos que ver un poquito más arriba, el versículo 16. Y está hablando de Pablo, que Pablo escribe las cartas y Pedro lo está citando aquí. Así que miren lo que dice el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué estaban haciendo los inicuos, los malos, los que están sin ley, los que quieren hacer lo que quieren? Estaban torciendo las escrituras. Eso es lo que estaban haciendo, torciendo las escrituras. ¿Quiénes eran estos inicuos? Eran falsos hermanos y falsos pastores y falsos maestros que se habían metido en la iglesia para torcer las escrituras. Estamos en el capítulo 3, pero en el capítulo 2, Pedro habla todo el capítulo del carácter de los falsos maestros y habla cómo son los falsos maestros. Así que vamos a ir al capítulo 2, versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, solo para ver cómo está introduciendo los falsos maestros el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué dice Pedro aquí? Que va a haber falsos maestros. Y eso es lo que está pasando en este tiempo y Pedro les está escribiendo. Hay falsos maestros que están introduciéndose en la iglesia, están torciendo las escrituras y están enseñando cosas completamente diferentes a los que el Señor Jesús ha enseñado. Así que los hermanos podrían ser arrastrados por esas enseñanzas. Por eso el versículo 17, otra vez en el capítulo 3, dice que tenemos que guardarnos. Guardaos. ¿Por qué? Porque puede ser arrastrado por el error de los inicuos. ¿Cómo entran los falsos maestros? Los falsos maestros entran de manera sutil. Los falsos maestros no entran diciendo, soy un falso maestro, no me escuche. No, entran totalmente diferente diciendo, yo les voy a enseñar la verdad.
Yo les voy a enseñar lo que realmente dice la Biblia. Y empiezan a enseñar cosas que Jesús nunca enseñó. Los apóstoles nunca enseñaron. Ahora, ¿qué se refiere eso? Si ustedes se fijan al final del versículo 17, dice, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis significa caer. ¿Qué significa eso de caer de su firmeza? Pedro no está diciendo aquí que los cristianos pueden perder la salvación. Pedro no está diciendo que una vez que una persona es salva, si escucha a un falso maestro va a perder la salvación. Pedro no está diciendo eso. Pero caer de su firmeza, lo que sí significa es que una persona que escucha a estos que tuercen las escrituras, aún siendo salvo, puede caer. Puede caer. ¿Qué significa eso? Que como has escuchado sutilmente al falso profeta, vas a empezar a creer lo que el falso profeta está diciendo. Y va a empezar va a empezar a hacer lo que el falso profeta enseña. ¿Por qué? Porque el falso profeta entra de manera sutil. Así que estos hombres inicuos, hombres malos, estaban entrando a la iglesia y corrompiendo las enseñanzas. Jesús habló de los falsos profetas que iban a entrar. El apóstol Pablo también habló de los falsos profetas que iban a entrar. Los demás apóstoles también lo dijeron y aquí Pedro lo está diciendo. Así que esto no es algo nuevo. Saben, tristemente en general, la iglesia en general no se ha dado cuenta cómo los falsos profetas han entrado. Y los falsos profetas van ganando terreno y van metiendo enseñanzas. Y después los hermanos de la iglesia piensan que es la enseñanza verdadera. No, sí, aquel dijo esto, parece muy bueno. Cuando la enseñanza va en contra de la Biblia. Y entonces la iglesia moderna ha quedado haciendo un montón de cosas y defendiendo cosas que no son nada bíblicas, porque un falso profeta las metió como algo correcto. Y tristemente los hermanos, como no hemos estudiado las escrituras, pensamos, no, eso es bueno, está bien, vamos a creerle, vamos a hacer eso. Eso tiene mucha lógica. Y hemos dejado de hacer las cosas que el Señor ha mandado. Así que muchas veces los cristianos son arrastrados por las falsas doctrinas. Y por eso tristemente hoy la iglesia evangélica no es una institución creíble. ¿Por qué? Porque han entrado los falsos maestros que han arrastrado a los hermanos. Y tristemente los hermanos han defendido a los falsos maestros pensando que están en lo correcto. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros vemos a alguien en la televisión o vemos en la radio o escuchamos en la radio a alguien que habla de Jesús y pensamos, ah, es cristiano. Es cristiano. Y tal vez son hombres inicuos que han entrado para arrastrar a los hermanos y han entrado para enseñar doctrinas de demonios, según lo que enseña la Biblia. Así que por eso el versículo 17 dice, guardaos, tiene que cuidarse de esto. Vamos a ir un poquito más adelante en el libro de Judas. Después de segunda de Pedro está primera, segunda y tercera de Juan y después está un libro que se llama Judas. Solo tiene un capítulo. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Hablando de los falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han entrado estos hombres? Encubiertamente, dice el versículo. No dijeron soy un falso maestro, sino que han entrado encubiertamente. ¿Y qué es lo que hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Comienzan a enseñar cosas que la Biblia no enseña. Pero tristemente muchos hermanos caen y les creen. La Biblia nos enseña que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros también se visten como ángel de luz. Así que no es de extrañar que las cosas que el diablo enseña y que los falsos maestros enseñan parece que no son tan malas, porque se viste como ángel de luz. Así que si volvemos a segunda de Pedro otra vez,
Al final del versículo 17 dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que este no es un asunto menor, esto es algo muy importante. Así que primero, ¿cómo vamos a estar firmes en Cristo? Tengo que cuidarme de los inicuos, tengo que cuidarme de los inicuos. No, yo voy a una iglesia buena, ahí no hay falsos maestros. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque los falsos maestros sí se quieren meter. Y no van a entrar diciendo, soy un falso maestro, no me escuche. ¿Cómo voy a estar firme en Cristo? Tengo que cuidarme de los inicuos, tengo que cuidarme de los hombres malos que enseñan cosas diferentes a lo que enseña la Biblia. Vamos a ver el versículo 18 y vamos a ver la segunda parte, cómo puedo estar firme en Cristo, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesús. Versículo 18 que habíamos leído, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que vimos al principio de la frase antes bien y ahora debemos verla otra vez. Cuando dijimos primero antes bien significaba que estaba uniendo lo que dice el versículo anterior. Ahora, ¿qué significa esta frase antes bien? ¿Qué significa esto? Esto significa pero o más bien. Entonces, si el versículo 17 decía que tengo que guardarme de no ser arrastrado por el error de los inicuos, ahora el versículo 18 dice antes bien, lo que significa ahora o más bien, pero en vez de hacer aquello, en vez de caer en el error de los inicuos, lo que tengo que hacer es esto. Eso es lo que significa antes bien. Está uniendo lo anterior. En vez de caer en el error de los inicuos, lo que tiene que hacer es esto. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Versículo dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra crecer ahí es un mandato, es un verbo. Lo que está diciendo es, tiene que crecer. O podríamos también traducirlo, tiene que seguir creciendo. Eso es lo que significa, tiene que seguir creciendo. Así que cuando escuchamos un mandato en la Biblia, cuando vemos un mandato en la Biblia, lo que significa es que tenemos que obedecerlo. No es algo bonito, muy bonito, qué bueno. Es algo que tenemos que obedecer. Este es un mandato, tengo que crecer. Ahora, ¿qué significa crecer? Crecer significa incrementar, hacer más grande o madurar. Eso es crecer, incrementar, hacer más grande o madurar. Entonces el versículo aquí nos está mandando a crecer. Ahora, ¿crecer en qué? No crecer en cualquier cosa, sino crecer en qué dice en la gracia y el conocimiento. Gracia y conocimiento. Entonces tengo que incrementar, tengo que madurar en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes pueden crecer? ¿Quiénes son los que pueden crecer? Los que pueden crecer son los hijos de Dios. Los que pueden crecer son los que han rendido sus vidas al Señor. Este versículo no está hablando de moralidad. Este versículo no significa haga esto y le va a ir bien en su vida. Este versículo no dice usted ya es bueno, pero agregue a Jesús y Dios lo va a bendecir más, así que haga esto. No está enseñando esto este versículo. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Quiénes son los que pueden crecer? Los que pueden crecer son los que han puesto su fe en Jesús. Los que son regenerados, los que han abandonado el pecado, los que han decidido rendir sus vidas al Señor, los que viven en santidad, no los perfectos, pero los que creen en Jesús como su único Señor y Salvador, y que ese creer los ha llevado a cambiar su vida. No un creer intelectual donde saben toda la información de Jesús, pero un creer que ha cambiado sus vidas. Esos son los que pueden creer, los que pueden crecer, perdón, los que han sido justificados por medio de Jesús. Los que delante de Dios son perfectos, no porque cumplen todos los mandamientos, pero porque han sido hechos perfectos por Jesús. Esos son los que pueden crecer. Así que este mandato es para los hijos de Dios. Si usted está aquí y no es un hijo de Dios, usted no puede crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. No puede. Puede ser que se esfuerce, puede ser que trate, pero no va a poder crecer. Es imposible. Es imposible. Necesita ser un hijo de Dios.
Así que los que pueden cumplir este mandato son los hijos de Dios. Es un mandato para los cristianos, para todos los que aman a Jesús. Ese es un mandato para ustedes. Así que si usted está aquí y dice, yo soy un cristiano que amo a Dios, que Jesús me ha perdonado mis pecados, entonces tenemos que cumplir este mandato. Este mandato es para nosotros. Es un mandato para nosotros. ¿Cuál es el mandato? Crecer. Ahora, ¿en qué tengo que crecer? Hay dos palabras ahí. Dice gracia y conocimiento. Cuando hablamos de gracia, nuestra definición común y que es correcta es que gracia es un regalo no merecido, ¿verdad? Y eso es, gracia es un regalo que no merecemos. Vamos a ir al libro de Efesios un poquito más atrás. Miremos cómo Pablo habla aquí de la salvación por medio de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo? Que soy salvo por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces, un regalo no merecido. ¿Por qué es un regalo no merecido? Porque Dios da ese regalo a los pecadores que no merecen nada. Así que la gracia es un regalo que no merecemos. ¿Qué es lo que significa entonces crecer en la gracia? ¿De qué está hablando Pedro ahí en segunda de Pedro? Está diciendo que tengo que crecer en mi conocimiento sobre ese regalo que el Señor me ha dado. Tengo que crecer en el conocimiento de ese regalo que Dios me ha dado. Tengo que crecer en mi conocimiento de la salvación. Tengo que crecer. Es muy triste a veces que muchos cristianos, cuando escuchan a alguien que va a hablar del evangelio, yo ya me sé el evangelio, yo ya me lo sé eso. Nada nuevo. Es muy triste. ¿Y saben qué pasa en la vida de ese cristiano? No crece en la gracia y el conocimiento de Jesús. No crece porque piensa que se lo sabe todo. Porque piensa que lo que Dios enseña es como los humanos, que podemos aprender algo y ya me lo sé. Pero con el Señor no es así porque el conocimiento del Señor es infinito. Así que si estudiamos 80 años el evangelio, nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada. Porque el conocimiento del Señor es infinito. Así que volviendo a segunda de Pedro, versículo nos dice que tengo que crecer en la gracia del Señor. Entonces tengo que crecer en el conocimiento de ese regalo que el Señor me ha dado. Crecer en el carácter del Señor. Eso es lo que está mandando el versículo. Crecer en el carácter del Señor. Y después dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Qué conocimiento es ese? Tengo que conocer la persona de Jesús. Tengo que conocer la persona de Jesús. Y otra vez podemos pensar, yo ya conozco quién es Jesús. Pero si yo ya lo conociera, aun si Pedro ya lo conociera completamente, no mandaría este mandato. Pero pone este mandato porque los cristianos necesitan crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor. Necesitan crecer. Así que está hablando de crecer en el carácter del Señor. Eso es lo que está hablando. ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento tiene que ver con sabiduría y tiene que ver con doctrina. Algo que personalmente conozco. Eso significa conocimiento. Algo que personalmente conozco. Sabiduría y doctrina. Hay algunas iglesias que enseñan que no hay que estudiar la Biblia porque es suficiente lo que usted siente y lo que usted quiere vivir. Algunos dicen, yo no estudio la Biblia, pero tengo una verdadera relación con Jesús. Eso es imposible, hermanos. Eso no se puede. No se puede tener una relación con Jesús y no estudiar la Biblia. No se puede. Es imposible. La Biblia habla varias veces. Podríamos tener mucho tiempo aquí para leer todos los versículos que hablan del conocimiento y la importancia de renovar la mente y de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor es lo que transforma nuestros corazones y nuestra vida. Así que el versículo dice que tengo que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo este versículo. Así que este es un mandato. Dijimos que crecer era un mandato. Este es un mandato extraordinario. ¿Qué le está diciendo a los cristianos? Crezca en el Señor. Crezca en Jesús. Ese es el mandato que el Señor les está dando.
Así que podemos hacernos algunas preguntas y quiero que usted se haga estas preguntas. ¿Cómo ha estado mi crecimiento espiritual este año 2022? ¿Cómo ha estado mi crecimiento espiritual? ¿Cómo ha estado mi crecimiento espiritual en estos últimos días? ¿Estoy creciendo en mi fe o estoy estancado en mi fe? Y debemos contestarlas nosotros. ¿Este año realmente he tenido un deseo de crecer en el conocimiento de Jesús? ¿O estoy estancado? ¿O estoy creciendo en todos los demás conocimientos, pero en el de Jesús, nada? Pero sí en los demás. Así que necesito crecer. Es un mandato. No podemos estar firmes en Jesús, no podemos estar firmes en Cristo, como es nuestro tema, si no crezco en Jesús. Es imposible. No puedo estar firme en Cristo si no crezco en Jesús. No se puede. No se puede. No se puede. Es imposible. Tristemente a veces pensamos que sí. Pensamos que sí podemos estar firmes en Cristo, pero no crezco en Jesús. Eso no se puede. No se puede. Ahora, ¿qué es esto de crecer? Esto no es activismo. No significa tengo que crecer. Ahora voy a ir todos los días a la iglesia. Desde el lunes al domingo me voy a ir para la iglesia. Voy a renunciar a mi trabajo y voy a estar metido en la iglesia. Cualquier trabajo de la iglesia yo lo voy a hacer. Eso no es crecer en la gracia y conocimiento de Jesús. Tampoco es venir y estar en todos los ministerios de la iglesia. Voy a estar en todo, escuela bíblica, música, me voy a hacer pastor, voy a barrer la iglesia, voy a trapear. Eso no es crecer en la gracia y conocimiento de Jesús. Esto va mucho más allá que el activismo. Va mucho más allá que eso. ¿Qué significa entonces esto? Es conocer verdaderamente a Jesús y su carácter y quién es Él. Eso es lo que significa crecer. Conocer su persona, conocer su carácter. Eso es lo que significa crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Saben? Lo más triste en la iglesia moderna es que los cristianos no conocen de Dios. No conocemos a Dios. Y por eso, por cosas que deberíamos temerle al Señor, no tememos. Ah, Dios es como yo. Porque no tememos al Señor, porque no conocemos su carácter. Pero este es el mandato que Él está dando aquí. Tiene que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. No puedo crecer en el conocimiento de Jesús y crecer en el conocimiento de otras cosas, porque hay uno que va a dominar mi vida. Eso no significa que no voy a trabajar, eso no significa que no tengo que estudiar, no está hablando de eso. Pero ¿cuál es el conocimiento que domina mi vida? ¿Por qué conocimiento me muevo? Y eso va a decir mucho si estoy creciendo en mi vida espiritual o no. Algo interesante es que mientras más crecemos en el conocimiento de Jesús, más decrece o más baja nuestro egoísmo. Saben, la Biblia no manda en ninguna parte hay un mandato que dice, ámese usted mismo. No hay ningún mandato de eso. ¿Sabe por qué? Porque nos amamos mucho, porque somos muy egoístas, porque solo pensamos en nosotros. Pero entre más conocemos de Jesús, vamos a ver cómo ese pecado va bajando y pensamos menos en nosotros. Quiero que miremos un ejemplo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. San Juan, el cuarto evangelio. Miren el apóstol, Juan el Bautista. Miren lo que dice acerca de Jesús. Juan capítulo 3. Entonces Juan el Bautista es el que prepara el camino para Jesús, ¿verdad? Para que venga a predicar, y mientras está predicando llegan los fariseos y le dicen, ¿y usted quién es, Juan? Y le empiezan a preguntar, ¿es usted el Mesías? Dice que no. ¿Es usted Elías? Tampoco. Entonces, ¿quién es usted? Dice. Miren lo que dice el versículo 29 y 30. Juan 3, 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién es Juan el Bautista? Es el amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Es Jesús. Así que él solo es el amigo, no es el centro, pero él es el amigo. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué dice Juan el Bautista? Jesús tiene que crecer y yo tengo que decrecer.
Más atrás en el capítulo 1 de Juan, de este evangelio, Juan el Bautista dice que él ni siquiera puede quitarle el cordón a Jesús, ni siquiera es digno de quitarle la sandalia a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabe, yo necesito bajar y que Jesús crezca. Así que cuando crecemos en el conocimiento de Jesús, eso es lo que pasa. Jesús crece en nuestra vida y nuestro amor por nosotros mismos baja. Y nuestro amor por los demás crece, porque nuestro amor por Jesús está creciendo. Está creciendo. Miren lo que dice Filipenses, un poquito más adelante, Filipenses capítulo 3. Miren lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo tomaba Pablo todo lo demás? Como pérdida, como basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesús. Ese es el deseo, y más adelante en este capítulo 3, Pablo dice que ese es su deseo, conocer a Jesús, ese es su único deseo, y todo lo demás lo tiene por basura, no se puede comparar al conocimiento de Jesús, no se puede. Así que ¿quién es el que debe crecer en nuestras vidas? Jesús, el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo crezco en el Señor? Volvamos a 2 de Pedro. ¿Cómo es posible crecer? Porque ese es el mandato. Crecer en el conocimiento de Señor y Salvador Jesús. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cuál es una forma en la que puedo crecer? Bueno, primero necesito leer mi Biblia. No puedo crecer en el conocimiento de Jesús sin leer mi Biblia. Es imposible. Necesito leer mi Biblia. Necesito tomar mi Biblia y comenzar a leerla. No es suficiente leer el versículo que manda la aplicación. No, necesito leerla y estudiarla. Necesito leerla. ¿Qué más necesito hacer? Necesito orar para presentarme delante de Dios. Necesito también los hermanos de la iglesia cerca de mí. Así que necesito venir a la iglesia, pero no solo venir y después irme, sino que necesito venir y llevarme con los hermanos de la iglesia. No, es que a mí no me gusta hablarles, soy tímido. Entonces tengo que pedirle al Señor que me ayude a hablarles. Y eso es lo que el Señor va a usar para que yo pueda crecer en Él. La palabra, la oración, los hermanos de la iglesia. También otra cosa que necesito es leer libros que me apuntan hacia Él. Leer libros que me apuntan hacia Jesús. Aquí tenemos varios libros que podemos tomar gratis para ir, y los libros hablan de Jesús y nos llevan a Jesús. Así que estas cosas son necesarias en la vida del cristiano. Leer mi Biblia, orar, ir a la iglesia. Y a veces pensamos, bueno, siempre nos hablan de eso, es que leer la Biblia, orar, ir a la iglesia. Sí, porque eso es lo que el Señor ha dejado para que podamos crecer. Pero nosotros a veces lo dejamos y pensamos, no, eso yo ya me lo sé. Pero necesito hacerlo. Y esa es la forma en cómo voy a crecer en el Señor. Necesito usar las herramientas que el Señor me ha dado para crecer en el conocimiento del Señor. Así que si este es un mandato, yo necesito esforzarme. Necesito esforzarme para levantarme temprano y leer y orar, para dejar de ver tele y ponerme a leer y a orar. Necesito esforzarme porque este es un mandato. ¿Quiénes pueden cumplir este mandato? Los hijos de Dios. Así que tengo que esforzarme. Así que para estar firmes en el Señor, primero vimos que debo cuidarme de los inicuos, debo también crecer en el conocimiento de Jesús, y por último, debo conocer quién es Jesús. ¿Qué significa eso de conocer quién es Jesús? Lo vamos a ver al final del versículo. Vamos a leerlo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que ya vimos el mandato que debemos obedecer. Debemos crecer en el Señor. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ahí el versículo nos dice, da dos palabras: Señor y Salvador. Señor y Salvador Jesucristo. Así que no es crecer en cualquier persona,
A veces crecemos en el conocimiento de otras personas, pero aquí dice crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos dos nombres nos dicen mucho de Jesús. En la Biblia, Señor tiene un significado la mayoría de veces muy diferente al de que damos nosotros. Nosotros decimos Señor a alguien mayor, el Señor tal. Pero en la Biblia, Señor significa un amo, un dueño, alguien que está por encima de los demás, que tiene esclavos. Así que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo Jesús es el amo. Yo solo soy un esclavo de Jesús. Jesús es el amo. Jesús es el dueño. Jesús es el que tiene todo el control. Un soberano, alguien que ejerce control sobre los demás. Eso significa Señor. Así que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que voy a hacer todo lo que Él manda y no le voy a decir, no, yo no lo quiero hacer. Yo voy a hacerlo porque Él es el Señor, es soberano, tiene toda la autoridad, es supremo. Eso es lo que significa. Este nombre también habla de la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Señor se llamaba Dios, pero en el Nuevo Testamento escuchamos y leemos que Jesús es el Señor. Eso significa Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice Pablo cómo debemos ser salvos, cómo podemos ser salvos. Y él dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, el Supremo, el que tiene todo el control. Eso es Señor. Eso es Señor. Así que Jesús es el Señor. Pero no solo es el Señor, sino que el versículo también dice Señor y Salvador. ¿Qué significa Salvador? Salvador es el que libera, el que rescata del pecado, el que me puede perdonar mis pecados sin que yo lo merezca. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Es Jesús. ¿Quién es el único que puede presentarme de manera recta delante de Jesús, delante de Dios? Solamente Jesús. Jesús es el único Salvador. Jesús es el único Salvador. Hoy escuchamos que hay muchos caminos a Dios y usted puede ser sincero y se va a sentir bien con usted mismo y encuentre su bien interior. Eso no es cierto, eso es pura lógica humana y del diablo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Solamente hay salvación en el nombre de Jesús. Pedro, hablando en Hechos capítulo 4, versículo 12, predicando, él dice que en ningún otro hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús. No hay salvación en otro nombre, solamente en Jesús. Así que vemos el nombre de Señor y vemos también el nombre Salvador. Ahora hay una palabra interesante antes de Señor y Salvador. Dice nuestro. Nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor. No es el Señor y Salvador de por allá, de allá. Él es nuestro. ¿Quién puede decir que es nuestro Señor y Salvador? Todos los que han confiado en Dios. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Señor y mi Salvador. No porque yo me lo merezco, no porque yo he sido bueno, no porque no he sido tan malo, solamente porque Él ha hecho la obra y me ha escogido para salvación. Nada más. Es mi Señor y mi Salvador. Entonces, ¿a quién debo estar rendido? Al Señor y Salvador Jesucristo. A Él es a quien debemos estar rendidos. A Él es a quien debemos estar rendidos. Toda la Escritura apunta a Jesús. Todo lleva a Jesús, porque Él es el Señor y Salvador. Miremos la última parte. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Porque Él es el Señor y Salvador, por eso Él merece toda la gloria. Por eso Él es digno, porque todo es para Él. Él es el Señor y es el Salvador. Cuando habla de gloria ahora y hasta el día de la eternidad, está hablando de la gloria por todas las edades, por todos los tiempos. La gloria es para Jesús. Algunas personas quieren quitarle la gloria a Dios, pero no se la pueden llevar. No se la pueden llevar. La iglesia tampoco se puede llevar la gloria y el mérito por lo que hace. Toda la gloria es de Jesús. Él es el Señor y Salvador. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el verdadero Rey, el Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién debemos estar rendidos entonces? Al Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo voy a estar firme entonces en Cristo?
Necesito estar cuidándome de los inicuos, necesito crecer en la gracia del Señor y necesito conocer quién es Jesús. Y ese debe ser nuestra meta como iglesia este próximo año, ya entrando al año 11, estar firmes en Cristo, estar firmes en el conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti pidiéndote, Señor, perdón por cuántas veces no hemos crecido en la gracia y el conocimiento tuyo. Señor, despierta en nosotros un interés y un deseo de crecer en ti, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en los corazones de los que te conocen aquí, de tus hijos, Señor. Muévelos, muévelos, Señor, para que puedan crecer en Jesús, Señor. Muévelos, Señor. Incomódalos. Y pedimos por los que están aquí y han rechazado tu nombre, pero han escuchado el evangelio. Señor, ten misericordia. Sálvalos, Señor, para que ellos también puedan crecer en tu conocimiento, Señor. Necesitamos rendirnos ante ti, necesitamos estar firmes en ti, pero solo podemos estar firmes en ti cuando crecemos como tú nos mandas, Señor. Así que obra en nosotros como iglesias, que podamos obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.